Qué bueno esta noche estar con ustedes, hermanos, y poder seguir trabajando en las Escrituras con esta serie que la hemos llamado El verdadero cambio. Esta es otra serie que hemos estado transmitiendo y hemos estado hablando de que los hijos de Dios, los que han nacido de nuevo, los que están en el Espíritu, los que pueden ser transformados por el Espíritu, entendemos que Dios nos ha llamado y Él quiere hacer algo con nosotros. Hay un propósito eterno que está funcionando en los hijos de Dios y ese propósito eterno ya estaba vislumbrado, ¿no? En las Escrituras, desde el antiguo pacto que Él está haciendo. Dios está haciendo, hermanos, Dios está haciendo con nosotros. Tenemos que creerlo. Dios está haciendo, porque Él ya hizo por nosotros cosas. Él ahorita en el presente quiere hacer con nosotros. Hizo cosas por nosotros y ahora hace cosas con nosotros. Y dentro de esas cosas que hemos entendido de lo que viene anunciando el antiguo pacto, es que Él quería manifestar que el hombre, esa criatura de Él, nosotros los seres humanos, teníamos que entrar en una nueva realidad para poder alcanzar ese propósito eterno. Según lo que hemos estado viendo como ese pasaje fundamental que hemos estado tratando a través de los días miércoles, ese pasaje que está en Ezequiel, donde él decía que nos daría un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Qué maravilla, hermanos, qué maravilla que usted pueda decir que Dios ahora se ha propuesto algo que tiene que ver con una transformación. Y esa transformación la estamos viviendo, la tenemos que vivir, porque hay un verdadero cambio. Eso no es algo simplemente ilusorio, eso no es simplemente un anuncio que no tiene peso, que no tiene fundamento. Todo lo que Dios ha estado haciendo lo organiza para que usted y yo, como hijos de Dios, entendamos que entramos en esa realidad de la vida de Dios, esa realidad que nos ha sido entregada en el nuevo pacto. Qué maravilla que podamos decir, el Señor la tiene conmigo, el Señor tiene conmigo algo que quiere hacer y yo quiero estar dispuesto para todo lo que el Señor quiere hacer en mi vida, con mi vida, y yo quiero comenzar a mostrar y a manifestar lo que Dios está haciendo en mí, porque Dios sí quiere manifestar lo que está haciendo en ti. Y Dios todos los días, y el Señor, nuestro Señor, trabaja todos los días. Y Él ha provisto ahora, nos ha provisto del Espíritu nuevo que habla la palabra, para que podamos entender, comprender y estar activos en ese proceso que Él lo está haciendo a través de su Espíritu, el Espíritu Santo que nos ha sido entregado. Tenemos el Espíritu Santo, hermanos, que es nuestro colaborador. Tenemos el Espíritu Santo que es nuestro ayudador. Tenemos el Espíritu Santo que es nuestro consolador. Tenemos al Espíritu Santo que es nuestro abogado, nuestro defensor, que está allí trabajando continuamente y que ese trabajo lo está haciendo con aquellos que entienden la necesidad que hay. Hay esa necesidad, usted tiene esa necesidad. Todos los hijos de Dios tenemos esa necesidad de ver cumplida lo que Dios está haciendo, de verlo cumplido, porque lo que Él ha anunciado se cumple, lo que Él ha anunciado se muestra, lo que Él ha anunciado se revela. Lo que Él ha anunciado hace parte de nuestra realidad aquí en esta tierra. Si bien es cierto que todavía no estamos en lo perfecto, pero estamos caminando hacia lo perfecto, estamos yendo hacia lo perfecto. Y si usted se dispone, verá la gloria de Dios. Si usted se dispone, verá la gloria de Dios en medio de todo lo que usted es, en medio de lo que usted hace, en medio de lo que usted tiene. Entonces, hermanos, aquella transformación la hemos estado viendo muy detenidamente porque habíamos dicho que Dios quiere hacer y se ha comprometido a hacer un trasplante de corazón. He aquí le entreguemos ese corazón que adquirimos por esta naturaleza que adquirimos, esa naturaleza con la cual nacemos, porque todos venimos de una naturaleza caída. Esa naturaleza caída está relacionada con un corazón, con un tipo de corazón. Y habíamos estado explicando que Dios le dio corazón al hombre, al ser humano.
Dios se identifica con nosotros porque nos hizo a imagen conforme a su semejanza. Y Él nos dio un corazón. Y en el corazón se unen esas realidades espirituales y las realidades terrenales. El hombre puede entender esas dos realidades porque justamente tiene un corazón. El hombre puede entender la realidad espiritual y acercarse a la realidad espiritual porque hay un corazón que Dios dio para que pudiéramos percibir, entender esas dos realidades. Y la realidad terrenal, por supuesto, porque Dios quiere manifestarse en esta realidad y para eso utiliza al hombre, que es la criatura que Él ha creado para que lo manifieste. Y entonces estábamos diciendo que Dios nos dio un corazón y ese corazón que nos dio lo dio con dos características. Él nos dio un corazón con dos características fundamentales. Nos dio un corazón para que le amáramos y para que le creyéramos. Y en la anterior oportunidad, en la anterior enseñanza, estuvimos hablando la parte de el amor. Cómo Dios nos dio un corazón para que le amáramos a Él, para que le tuviéramos en el principal lugar, para que recuperáramos lo que habíamos perdido, porque el hombre que cayó del huerto cayó de ese amor. Y ahora nosotros tenemos que experimentar el verdadero amor que nos ha sido entregado, porque dice el apóstol Pablo que ahora el nuevo hombre está lleno de ese corazón nuevo, porque ahí dice el apóstol Pablo que se ha derramado el amor de Dios en nuestros corazones. Ahora, si estamos en el Señor, nos ha dado la facultad de experimentar ese amor, de ser receptivos de ese amor y de ser también dadores de ese amor, porque Él mismo nos ha capacitado. Dios no te pide algo que Él ya no te haya dado. La palabra de Dios dice que Él nos amó primero. Y en la medida que nosotros vamos avanzando en la experiencia, en la vivencia del amor de Dios en nuestros corazones, pues nuestro corazón se enfocará, nuestra vida se enfocará, nuestro destino se enfocará, nuestro camino se enfocará en colocarlo a Él en el primer lugar. Él comenzará a ser el centro y nosotros a orbitar. Así como el Sol alrededor tiene planetas que orbitan alrededor de él, nosotros tenemos una relación con Dios de tal manera que Él quiere que nosotros orbitemos alrededor de Él para que experimentemos toda la vivencia de lo que es ese Dios que se manifiesta, ese Dios amante, ese Dios que ama, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Salir del amor de Dios, tener un corazón enfocado en otra cosa que no es el amor de Dios, nos hace perder la órbita, nos desorbita, nos hace terminar en el lugar equivocado. Y el Señor quiere que ese amor en sus hijos sea recuperado. Y eso lo estuvimos viendo en la anterior enseñanza. Cuando tú vayas, puedes entrar a la página www.tiempodecosecha.com y ahí podrás entonces escuchar esa enseñanza que tiene que ver con el amor de Dios en el primer lugar, el mejor lugar. No quiere decir el Señor que las personas, las situaciones que tenemos acá de las relaciones familiares, claro que tenemos relaciones, pero el Señor quiere que para que en nuestro diseño de vida familiar, en nuestro diseño de relaciones, en nuestro diseño de cómo nos movemos, en nuestro diseño de cómo andamos, lo tengamos a Él en el primer lugar, porque desde allí tendremos entonces el conocimiento de la vida en abundancia. Si Dios no está en el primer lugar, nunca podrás experimentar la vida de abundancia que promete el Señor Jesús. Ojo con eso, entiéndelo esta noche, hermanos. Si no es nuestro mejor amor, no podrás entonces experimentar todo aquello que Dios ha prometido. No habrá la abundancia esperada. Cuando nuestra vida se enfoca, cuando entendemos que el cambio de corazón tiene que ver justamente con que Él se convierta en el mejor amor, en el primer amor,
Pues cuando nosotros entendemos esto, cuando nosotros lo entendemos, comenzamos a pedirle al mismo Espíritu, que es nuestro colaborador permanente, que nos ayude y que nos revele esto y que para nosotros se convierta en una realidad, porque necesitamos volvernos a enfocar. Los hijos de Dios tienen que ser enfocados, porque si no tenemos nuestra mirada puesta en Él, terminaremos viendo otras cosas y todo lo que ocupa el lugar de Dios en nuestra vida se convertirá en un ídolo. Y los ídolos es algo que el Señor muestra en el Antiguo Pacto, cómo Él trató a Israel por encontrarse Israel siempre comprometido con otros señores, con otros ídolos, y cómo cuando ellos comenzaban a poner su mirada en el Señor, entonces el Señor les favorecía, les libraba de sus enemigos, el Señor les llevaba abundancia, el Señor les mostraba su misericordia, el Señor les aumentaba, el Señor los proyectaba. Pero cuando ellos comenzaban a adorar otros ídolos, a poner su mirada abajo a los ídolos, entonces el Señor quitaba su mirada de ellos. Entonces ellos comenzaban a patalear, entonces ellos comenzaban a tener dificultades, entonces sus enemigos se enseñoreaban de ellos. Esa es la historia del pueblo de Dios. Lea usted las escrituras en el Antiguo Pacto y usted se dará cuenta que esa es la historia del pueblo de Dios. Y cuando usted mira esa historia, usted de pronto se aterra, dice, pero qué pueblo, qué nación tan rebelde. ¿Cómo es que ellos viendo a Dios, cómo es que ellos viendo los milagros, cómo es que ellos viendo la manifestación de Él, cómo es que ellos se atrevían a dejarlo? Pues es que la historia del pueblo de Israel es nuestra propia historia, es también la historia nuestra, es la historia que nosotros tenemos y es la que la Biblia nos muestra como una enseñanza para que en ella nos veamos reflejados. Tremendo esto, hermano, tremendo. Por eso terminamos así la última enseñanza, ¿no? Que revisáramos nuestro corazón y nos diéramos cuenta hacia dónde estaba apuntando el foco de nuestra mirada. Bueno, esta noche vamos a ver con la otra parte que tiene que ver con la fe, porque Dios nos dio un corazón, número 1, para amarle, número 2, para creerle, creerle a Él, creerle a Él. Y entonces hoy vamos a hablar un poquito de esa fe que Dios quiere que sea ejercitada, esa fe que Dios quiere que nosotros como hijos de Dios la ejercitemos, la aumentemos, la magnifiquemos, porque a través de la fe es que nosotros vamos a recibir lo que se nos ha dado. No hay otra manera. ¿Se da cuenta usted, hermano, la importancia que entendamos el peso que tiene la fe para el Señor? Porque si no hay fe, mire que en Hebreos hay algo que dice que es imposible para Dios. ¡Ah! Tremendo esto. ¿Cómo así que imposible para Dios? ¿Sí lo ha leído, hermano, usted alguna vez? ¿O no lo ha leído? Es Hebreos. Hebreos 11:6. Ajá. Dice, pero sin fe, ¿qué es sin fe? Es que es imposible agradar a Dios. imposible. Gracias, hermano Nilton. Imposible agradar a Dios. Hay algo que sí es imposible, agradar a Dios sin fe. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, a ver, usted se ha acercado a Dios, a ver, todos los que estamos aquí nos hemos acercado a Dios. ¿Y por qué nos hemos acercado a Él? Porque creemos que Él está allí, creemos que le hay, que le hallamos. Y además que si lo hemos encontrado y si Él nos ha encontrado a nosotros, ¿sabe qué va a pasar? La palabra de Dios dice que Él es galardonador de los que le buscan. Él es galardonador. Esto creo que tiene que llamarnos la atención esta noche. Un galardón, ¿no? Él es galardonador. Él entrega recompensa. La palabra de Dios está llena cuando se habla de lo que esperan los hijos de Dios. Nosotros no estamos esperando nada de acá abajo. Nosotros estamos esperando verdaderamente lo que tiene que ver con lo que Dios ha preparado para los que le buscan.
¿Usted le está buscando al Señor de todo corazón? Porque para eso nos dio el Señor el corazón, para que lo busquemos a Él, para que le amemos. Lo buscamos porque lo comenzamos a amar. Pero si lo buscamos porque le amamos es porque le estamos creyendo. Entonces esta noche vamos a hablar sobre la fe, hermanos, entendiendo que Dios le da un peso a la fe, ya que la fe no podemos entenderla como la comprende el hombre caído. El hombre destituido de la gloria de Dios, el hombre que quedó en la dimensión terrenal, porque el hombre caído y destituido de la gloria de Dios perdió la capacidad de tener comunión con Dios, y todos nosotros en otro tiempo, como dice el apóstol Pablo, andábamos guiados bajo el príncipe de la potestad del aire, el cual opera en los hijos de desobediencia, y los hijos de desobediencia no agradan a Dios. Eso lo tenemos que tener claro. Los hijos de desobediencia, los que no están buscando a Dios, no le agradan, porque Dios quiere que nosotros le busquemos, porque el que le busca, le halla. El que le busca, lo encuentra. Y entonces la palabra nos dice que Dios mismo se ha revelado y se ha mostrado para que nosotros vayamos a Él. Y Él quiere mostrarse y revelarse a los que le buscan. Él se está mostrando todo el tiempo, pero los que no le buscan están ciegos. Los que no le buscan no le pueden ver. Y mucho menos el Señor se mostrará y revelará sus cosas a los que no le buscan. Pero el hombre natural, el hombre caído, el hombre natural tiene una fe. Tiene fe. Pero ¿cómo podemos entender la diferencia entre la fe del caído a la fe de los hijos de Dios? La fe del hombre caído, quiero comenzar por allí. La fe que tiene el hombre caído es una realidad sin sustancia. La fe del hombre caído es creencia. Ojo con lo que estoy diciendo, es creencia. Sí, el hombre caído cree en cosas o no cree en cosas. ¿Usted no creía antes de estar en el Señor en cosas? Claro que usted creía en cosas, pero es una realidad sin sustancia. Es como dar un salto al vacío porque no encontramos la evidencia de las cosas que a veces creemos. Muchas de las cosas que cree el hombre caído no están sustentadas en algo firme, en algo estable. Y todo lo que se sustenta en algo firme y en algo estable es porque tiene comunión con lo celestial. El hombre caído tiene fe. El hombre caído tiene una creencia, pero no tiene esa sustancia viva que le ayuda a él a aferrarse al Señor. Usted muchas veces puede escuchar palabras como, y eso lo escucha en el hombre caído también, ¿no? No es que solamente en los hijos de Dios usted va a escuchar. Usted escucha a hombres de allá afuera que le dicen, vamos, hay que tener fe. Otros le dicen, hombre, póngale fe al asunto, hombre, póngale fe. Hombre, algunos le dicen, piense positivo, tenga fe en lo que está pensando. Otro le dice y le podrá preguntar, oiga, usted, ¿de qué fe es usted? Yo tengo una fe, ¿de cuál es la suya? ¿Le ha pasado o no le ha pasado? ¿Ha escuchado esas expresiones en el hombre caído natural? El hombre caído anima también a tener fe. Gracias, hermana Luz Estela, por levantar ahí el dedito. Ahí estamos atentos. Eso es, hermano Wilson. Ahora, en el mundo evangélico, cuando se habla de fe y cuando en el mundo evangélico se trata de definir qué es la fe, pues la mayoría de los hermanos pues conocen el versículo que utilizan para explicar lo que es la fe. ¿Cuál es el versículo que más se utiliza para darle un significado o para tratar de entender la fe? ¿Cuál es? A ver, ustedes, hermanos, ¿cuál es ese pasaje?
Hebreos 11:1. Sí, señor. Sí, señor. Hebreos 11:1. Y usted que está ahí en Hebreos 11:1, vamos a leerlo, ¿no? Vamos a leerlo porque es la definición que conocen casi la mayoría de los hijos de Dios como la definición técnica espiritual de lo que es la fe. Porque nosotros definimos las cosas como Dios las define, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Claro, hermano querido. Así dice Hebreos 11:1. Yo voy a atreverme a leer otra versión de las Escrituras, otra versión que a mí me parece muy interesante. Se la voy a leer para que usted la tenga en cuenta, hermanos. La que leyó el hermano ahora es la versión, la Reina Valera, la tradicional, pero voy a leerle otra versión porque me parece muy interesante cómo esta versión trata el tema de la fe. Mire que esta versión dice, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Yo me voy a quedar con esa definición porque me gusta cómo se maneja el significado de la fe, porque dice que la fe es la sustancia. Interesante ese término, hermano. Mi hermano Carlos, ¿cuál es esa versión? Esta versión se llama la JBS, la Biblia del Jubileo se llama, la Biblia del Jubileo. Para que usted también, cuando tenga la Gracias, hermano. oportunidad, mi hermano, lo use. Para cuando los hermanos leen la Reina Valera, la tradicional, que dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, nos quedamos generalmente con el último significado, la convicción de lo que no se ve. O sea, para muchos cristianos, la fe es solo creer en lo que no se ve. Eso es fe. Creer en lo que no se ve. Nos quedamos con esa parte. Y eso mucho piensan no cristianos, que fe es creer en lo que uno no ve. Bueno, yo no sé cómo pasó eso, cómo ocurre eso, pero crea por fe. No, eso no se ve, pero créalo. Y por eso se llega a concluir que con el hecho de creer que Dios existe, muchas personas que usted conoce, dígame si no es así, hermano, muchas personas que usted conoce, que usted lo sabe, que no tienen nada del Señor, nada, que son impíos, algunos hasta son corruptos, terribles, engañadores, bueno, como sea, otros que sí son no personas moralmente hablando terribles, pero cuando usted les habla de Dios a las personas, muchas de estas personas le van a decir a usted, no, yo también creo en Dios, yo creo en Dios. Y entonces se concluye que por el hecho de creer que Dios existe, o porque algunos también le dicen a usted, cuando usted les pregunta acerca de Jesús, a ver, yo les digo, antes de mi vida cristiana, yo creía en Jesús. ¿O usted no creía? De alguna manera en el mundo religioso donde nos movimos, a nosotros nos hablaron de Jesús. Y por participar de esa tradición, pues teníamos esa fe, o no creíamos en Jesús. Pero te hago una pregunta. No, no creíamos, hermano. Sí creíamos que él existió. Tal vez nos lo habían presentado como alguien que murió en la cruz, pero conocerlo como lo conocemos hoy. ¿O a qué se refiere, hermano? No, me refiero Porque, a que muchos que usted también conoce hoy en día dicen que creen en Jesús. Usted le comparte a un amigo suyo que usted sabe que es un inconverso, usted le comparte del Señor y dice, no, sí, yo también creo en Jesús, no te preocupes. Creer en sí, sí, Jesús, sí. Él dice, las personas suelen decir eso. ya.
Muchos dicen que creen en Jesús, porque por eso les digo, la definición que tienen de fe es, sí, yo creo en eso que no se ve, y Jesús no se ve, yo creo en él. Pero esa será la equivalencia a tener fe como lo que la Escritura revela y muestra. No, para nada. Ah, bueno. Vamos entonces para allá para que nosotros esta noche quizás podamos entender un poco más. ¿Cuál es la fe del corazón? Esa que estoy diciendo, que Dios nos dio un corazón para que le creamos a Él. Ojo con lo que estoy diciendo, hay una gran diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Y Dios nos dio un corazón para que le creamos a Él. ¿Cuál es esa fe del corazón que la Biblia revela y nos muestra que es necesaria para comenzar inclusive nuestra salvación? La fe del corazón es muy importante para que entendamos de qué estamos hablando esta noche. Voy a comenzar diciéndoles que hay entonces dos tipos de fe. Dos tipos de fe. Porque el corazón está en todos los hombres. El corazón del hombre caído y el corazón del hombre vivificado y justificado por la vida de Jesús. Hay dos corazones. El hombre natural tiene también ese corazón, y no me refiero al órgano, me refiero a lo que la Biblia llama como corazón. La fe del corazón nos habla o nos muestra la Escritura que hay dos tipos de fe. La fe del hombre caído, la fe del hombre caído. A la fe del hombre caído se le conoce como la fe muerta. La fe muerta. Hay una fe que es muerta. Pero hablamos también de que la Biblia nos revela acerca de la fe del hombre nuevo. Y en la Biblia se conoce como una fe viva. Una fe viva. A ver, vamos entonces a tratar de dilucidar un poquito esto. Justamente si comenzamos por la fe muerta, tenemos que irnos al significado que nos da la Biblia, que leímos ahora, que era la Biblia del Jubileo, que decía que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan. Cuando yo defino la fe muerta, tendría que decir que la fe muerta es una fe que carece de sustancia. Es una fe que carece de sustancia. Es una fe que no tiene una composición de algo que la sustenta. Es una fe natural. Es una fe que sí tiene un sustento, pero su sustento está basado en creencias de experiencias humanas. Ojo con eso. Esa fe muerta está sustentada en creencias. Pueda que esas creencias no sean sólidas, pero no tiene una sustancia que le dé las características de la fe viva. Las creencias humanas, las creencias que tiene el hombre natural, son influenciadas por la interpretación que el hombre tiene de su realidad. El hombre caído ve la vida desde una realidad. El hombre caído se acerca a su realidad a través de experiencias que él tiene con esa realidad. Por eso es que esa fe muerta podemos entenderla que entra en el campo de la superstición. En algunos casos, esa fe está basada en superstición. ¿Cuál es esa fe? ¿Cómo ustedes podrían? ¿Qué entienden ustedes, hermanos, de una fe que se sustenta en superstición? ¿A qué creen ustedes que nos estamos refiriendo con eso? Porque la gente de afuera, cuando le habla de fe, la aplica en cosas que a veces tienen que ver con supersticiones, superchería.
¿Qué ejemplo a ustedes se les ocurre? A ver, tanto a los hermanos de la sala virtual como los hermanos de la sala presencial. ¿Quién se atreve a dar esos ejemplos? Hay como un silencio. A ver, el hermano Wilson que se atreve. Bueno, eso aquí es mi esposa. Soy yo, que cuando las personas, estamos hablando de personas que no son o sea, son impíos, cuando tienen Sí, la Biblia abierta en el Salmo 91 en una trila en la casa que dice que, porque el Salmo 91 dice que y el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, o sea, que no le va a pasar nada malo porque tiene la Biblia abierta en el Salmo 91, entonces que en la casa y los que moran en ella, pues les van a estar bajo la sombra del Omnipotente. perfecto, hermana Viviana. Muy bien, mi hermana. Sí, señor. Esa es una fe sustentada en una superstición de personas que creen que porque tienen la Biblia abierta, con solamente tenerla abierta en su casa, eso los va a proteger de cualquier situación que atente contra la integridad, contra el bienestar o contra los que habitan en esa casa. Eso es una fe supersticiosa. Y yo me he encontrado con muchos así, ¿no? Y son personas que dicen que creen en Jesús y que creen en Dios, pero son religiosas. Entonces esa fe cae en el campo de la superstición. Hay otros que no necesariamente son religiosos con relación a la Biblia o al Señor, sino que tienen supersticiones. Si se les atraviesa un gato negro, algunos dicen, uy, este día me va a ir mal. Se le atraviesa un gato negro en un viernes 13. No. Tienen fe para creer de que algo malo les va a ocurrir. Si estamos, hermanos, estamos entendiendo, esa fe se maneja en el mundo. Amén, amén. Bueno, el hermano Adelmo dice que lo entiende, está bien. Esa fe se maneja en el mundo, por eso estoy hablando de una fe muerta, porque es una fe que está basada en creencias que tienen los seres humanos, que ellos interpretan la realidad de pronto de acuerdo a experiencias que les han comunicado. No abra una sombrilla en la casa, mucho cuidado. No, ya sé por qué me está yendo mal, porque la semana pasada regué sal en la casa, se me regó la sal, estoy salado. Uno pasa por debajo de una escalera. Pasé por debajo de una escalera. ¿Han escuchado ustedes esas cosas o no? Claro, hermano. Y a veces Claro a que los sí. mismos cristianos, no vamos muy lejos, a veces a los mismos cristianos los vemos con problemas de eso. Uy, qué terrible. Entró un animal a mi casa, una mariposa negra. ¿Qué significará eso? Tenemos esa fe supersticiosa que pertenece al hombre natural, a la experiencia que ha acumulado, la cultura donde usted vive, ¿no? Hay esa fe supersticiosa y la gente cree que sí, realmente. Algunos tienen esa fe supersticiosa para utilizarla para otras cosas. Abre el hermano Nilton. Mis hermanos, ¿y qué opinan de esto en el pueblo de Dios? Hoy salí de la casa y no leí la Biblia. O no alcancé a orar porque salí de afán, hoy me va a ir muy mal. Tremendo, hermano Nilton. Sí, señor. Eso también es una fe supersticiosa. Aún en el pueblo de Dios. Y eso que estamos hablando de esa fe que es muerta, ¿no? La fe muerta se ve más en los hombres que no tienen al Señor, pero aún en los hijos de Dios están caminando con esa fe muerta. Esa fe muerta es una fe que me obliga a mí a tener una creencia de algo que no hay un sustento, pero lo creo. Fe en el campo de la superstición,
Fe en el campo de la razón. Bueno, ya hay otros que no son supersticiosos, no se mueven por eso, pero hay otros que más bien tienen la fe colocada en la razón. Es decir, en lo que el hombre a través de la ciencia puede demostrar como algo que es algo que se va a dar, como un evento que se va a repetir si se dan ciertos sucesos anteriores. Usted tiene esa fe. Por ejemplo, fe en la razón. Usted conoce muchas personas que todos los días viajan en avión. Y las personas cuando se montan en un avión deben de tener fe. ¿Por qué debe de tener fe? Para montarse en el avión. Y yo le digo a usted, bueno, hermano Nilton, nos vemos mañana en Medellín. Le dice una persona a usted, o Nilton, nos vemos en Medellín mañana a las 3 de la tarde, yo estoy aquí en Cali. Usted tiene que tener fe. ¿Y por qué tiene fe? Para decir que va a estar allá. Porque usted cree que ese aparato que se llama avión, pues lo va a llegar al lugar que usted desea. Y eso usted necesita fe para eso. ¿Por qué usted tiene fe en eso? Bueno, porque la ciencia ha demostrado que de todos los viajes que hacen esos aparatos, siempre en un porcentaje, siempre llega bien usted allá. Pero se necesita tener fe que va a llegar bien usted. ¿Sí estamos? Y eso está basada, esa fe está basada en la razón, en las probabilidades de que un evento ocurra, porque siempre ha pasado lo mismo. ¿Estamos entendiendo, hermano? ¿Estamos bien allí o no? Sí, Amén, hermano, amén. Esa también es una fe, pero la Biblia le llama eso fe muerta. Hay otro tipo de fe. Y esta fe surge del campo de la ignorancia a lo desconocido, o lo que es desconocido, esa fe que opera allí. Las personas a veces le atribuyen a ciertos fenómenos cosas que no son, pero que ellas piensan que sí, que así es. Yo no conozco mucho, yo no sé mucho, pero tengo fe. Te voy a poner un ejemplo. Yo voy a tocar un tema sensible, pero es un tema que acaba de pasar. Es un tema que acaba de pasar. Todos atravesamos ahora por el 2020. Todos atravesamos por el 2020. Y el 2020 se caracterizó, ustedes saben, por esa pandemia, como la llamen, mundial, donde apareció este virus. Y para contrarrestar el efecto de ese virus, se utilizaron las famosas vacunas. De repente, todo el mundo se volvió especialista en el campo de las vacunas. Todo el mundo sabía sobre las vacunas. Y entonces usted oía gente que no tenía ni idea de ese tema, hablando con una propiedad acerca de las vacunas, y dentro del mundo cristiano también. Entonces, el tema de las vacunas se volvió complicado en muchos grupos, en muchas congregaciones, ¿no? Algunos tenían la fe de que esas vacunas definitivamente eran la marca que habla la Biblia, la marca de la bestia. Y tenían fe en que eso era así y que usted no se iba a colocar la vacuna porque era la marca de la bestia. Sé que estoy tocando un tema sensible. Y entonces muchos hermanos, y pasó en nuestro medio, muchos hermanos que se pusieron esa vacuna, que iban a la congregación de los hermanos a reunirse, cuando los hermanos se daban cuenta de que se había colocado esa vacuna, decían, usted lo marcaron, hermano, usted se dejó marcar del diablo. Y eso ocurrió y eso generó problemas entre los hermanos. En muchos lugares, muchos hermanos decían, hay que orar por esos hermanos que vacunaron, porque esos hermanos van a ser poseídos, esos hermanos van a ser dominados.
Y ojo con esos hermanos, hay que orar para ver si el Señor tiene misericordia de ellos, porque su salvación salieron de su salvación. Eso lo escuché, no me lo contaron. Lo escuché de hermanos decirlos, que tenían jornadas de oración para que esos hermanos fueran, que el Señor tuviera misericordia, a ver si en algo podían ser liberados. Pero las personas que estaban y los hermanos que estaban hablando de este tema no tenían ni idea, pero tenían fe. Y esta fe estaba relacionada en un campo de ignorancia, en un campo de algo desconocido, que ellos no conocían, pero tenían fe porque alguien dijo que eso era y que eso se tenía relación con lo que dice la escritura de la marca de la bestia. Y eso se necesita tener fe para creer que eso era lo que dice la escritura, ¿no? Se tenía que tener fe, aunque usted no tenía ni idea de las vacunas. Y usted no sabía que hubo por lo menos en el principio 5 tipos de vacunas diferentes y que la única vacuna diferente de todas las que nos ponen a nosotros ahora, porque a nosotros nos vienen poniendo vacuna desde niños, a todos nos han vacunado desde niños, y la única que tiene la nueva tecnología pues son las de RNA, que son la última tendencia. Yo se lo hablo como profesional porque soy biólogo. Esa es la última. Pero de resto usted y a mí nos han colocado, como siempre, las mismas vacunas que se han colocado desde el año 1800. Pero había que tener fe. Si estamos, hermanos, me estoy dando a entender, esa también es una fe. Ahora, hablemos de una fe viva. A ver, ¿cuál es la diferencia entre esa fe muerta, esa fe que está sustentada en creencias de las experiencias humanas, del entendimiento que el hombre tiene de las realidades, de los miedos que el hombre maneja en su desconocimiento y que tiene fe para ciertas cosas? Ahora hablemos de la fe viva, de la fe diferente, la fe que viene de Dios. La fe viva, ¿por qué es diferente? ¿Sabe por qué? Porque se sustenta no en el hombre y sus experiencias. Ojo con eso, tremendo. La fe viva está centrada y enfocada en Dios y lo que Él ha dicho. En eso consiste la fe viva, una fe que está centrada, enfocada, arraigada y cimentada en lo que Él ha dicho. La fe viva surge del conocimiento del Dios vivo. ¿Cuál es el sustento? ¿Por qué tenemos ese sustento en la fe viva? ¿Cómo logramos entender el sustento que tenemos en la fe viva? Hola, yo te voy a invitar, hermano, a que vayas a Hebreos 6 del 12 al 20. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta para que entendamos cuál es esa diferencia entre la fe viva y la fe muerta. La fe viva descansa. La fe viva viene del Dios vivo y tiene un fundamento. Vamos a leer Hebreos 6, 12 al 20. ¿Quién me lo lee? ¿Me hace el favor pronto el hermano Wilson? Claro que sí, mi hermano. Hebreos 6, del 11 al 20. Del 12 al 20. Aquí lo tengo. Pónganle mucha atención, porque ahora que lo veamos, usted me va a decir, hermano, entonces esa fe viva, ¿en qué está sustentada? ¿Cuál es el fundamento de esa fe viva? A ver, vamos a leerlo. Amén. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual
queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, que tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Amén, hermano Wilson. ¿Usted lo escuchó, hermano, lo que estaba leyendo el hermano Wilson? Ahora usted me podrá decir cuál es el sustento que tenemos nosotros de esa fe que es viva. ¿Sí lo leyó, cierto? ¿Quién se atreve de pronto a decir algo? A ver, el hermano Wilson. Hermano, en el 13, cuando dice, porque cuando Dios hizo la promesa, o sea, cuando Dios habló, ahí está lo que usted dijo ahora al principio, porque no está sustentada en el hombre, lo que dice el hombre, lo que el hombre habla según su razonamiento, sino porque aquí juró por sí mismo, como dice aquí mi esposa, y habló el Señor, palabra de Dios. Como dicen los católicos, te alabamos, Señor. Tremendo lo que el hermano nos está diciendo, porque ahí hay dos cosas muy importantes. La fe viva viene del Dios vivo y esta tiene su fundamento número uno en la palabra. Ahora, la palabra que nos está mostrando aquí Hebreos tiene dos aspectos que es importante que usted los conozca, porque el Dios vivo, número uno, esa palabra la expresó como una promesa y número dos, la expresó con un juramento. ¿Estamos, hermanos? Lo que estaba diciendo era el hermano. Vamos a volverlo a leer. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Aquí el que está prometiendo no es un hombre. Aquí el que está prometiendo, ¿quién es? ¿Quién es el que está prometiendo? Dios mismo. El Dios vivo. ¿Estamos, hermanos? Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, pone un ejemplo. Ahora, ¿por qué se va a hablarnos de Abraham? Porque tenemos un hecho en la palabra que nos dice y nos muestra que Dios le prometió a Abraham y mire todos los años que han pasado y la promesa nosotros la vemos cumplida, porque usted y yo somos parte de esa promesa y hoy podemos decir, oiga, lo que Dios le prometió a Abraham, vea que hoy lo estamos disfrutando porque nosotros somos parte de esa promesa. ¿Cómo es que de un hombre que ya era un cuchito y de una mujer que ya estaba también en ancianidad, que no había posibilidad ninguna, una mujer que había cesado su periodo, una mujer que estaba totalmente alejada de poder pensar en la realidad de tener un hijo? ¿Cómo es posible que Dios le hizo una promesa a Abraham y le dijo, de ti será llamada descendencia, en el hijo será llamada descendencia? Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, le juró a Abraham por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Te hago la pregunta, ¿esa promesa se ha cumplido o no se ha cumplido? Amén, dice la sala presencial. ¿Se sigue cumpliendo? Amén. ¿Se seguirá cumpliendo? Más amén. Más amén, sí. De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos,
Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Una es la parte de la promesa, Dios prometió, pero ¿cuál es la otra parte de la promesa? ¿Cuál es la otra parte de lo que Dios ha dicho en su palabra? No solamente Él se comprometió con la promesa, sino que la selló con juramento. Porque dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Aquí tenemos un Dios vivo que hace una promesa y después de esa promesa juró que esa promesa se iba a cumplir. ¿Dónde está fundamentada nuestra fe? Nuestra fe está fundamentada en la palabra del Dios viviente, que ha expresado todo lo que Él quiere a través de promesas y ha interpuesto juramento. ¿Estamos, hermanos? Amén. Y aquí va a decir algo muy importante en el versículo 18, para que por dos cosas inmutables, en las cuales, ¿qué es lo que dice allí? Hermano Wilson. Es imposible que Dios mienta. Amén, amén. Gracias, hermano. Es imposible que Dios mienta. Es imposible que Él haga una promesa y no la cumpla. Y peor aún si es una promesa con juramento. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos a la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura. Oiga, esto es seguro. La fe es la sustancia de lo que se espera, y lo que estamos esperando no es algo que es un salto al vacío, es algo que esperamos porque Dios lo ha mostrado, porque Dios lo ha revelado, porque Dios lo ha certificado y porque Dios ha hecho esas promesas sustentadas en un juramento. ¿Estamos, hermanos, o no? Dígame si se perdió o estamos bien. Estamos bien, hermano. Bueno, ahí los hermanos están levantando los deditos. Los que están levantando los deditos, por lo menos yo digo, entiendo, sí, el hermano está entendiendo. Para que por dos cosas inmutables, las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla de nuestra alma. ¿Cuál es la esperanza que Él puso delante de nosotros? ¿Sabe quién es la esperanza que Él puso delante de nosotros? La vida de su Hijo. Y su Hijo da testimonio de que Él penetró dentro del velo. Un hombre, porque Jesús es el Hijo de Dios, pero Jesús también es el Hijo del hombre, y un hombre atravesó el velo en el cielo, y en el cielo Él como sumo sacerdote se encuentra ahora en el trono sentado a la diestra del Padre como sacerdote según el orden de Melquisedec. Y si Él como hombre está en el cielo, ¿cuál es la esperanza que nosotros tenemos, hermano? ¿Cuál es la esperanza que tenemos? Hablaron todos al tiempo y no los entendí. ¿Cuál es la esperanza que tenemos? Uno por uno. Entrar ahí también junto con Él. Sí, Señor. Que tenemos, siendo hombres, acceso al retorno del corazón del Padre. Ya no hay nada que lo impida. Ya no hay un impedimento como lo había en el antiguo pacto. Porque nosotros que estamos en el nuevo pacto, se nos ha dado la posibilidad de que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Hermano Harold. Sí, hermano, buenas noches. Lo que nos reafirma en el versículo 19 y 20, ¿no?
la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Amén. Esto es una reconfirmación, ¿no? Claro, mi hermano. Hay una seguridad que podemos tener que la obra de Cristo, la obra consumada de Cristo, nos permite sin ningún impedimento entrar hasta la presencia del Padre, cosa que no lo pudieron hacer los del antiguo pacto. Tenemos una fe, esa fe viva nos habla de esas realidades. Son realidades espirituales, pero no porque sean espirituales quiere decir que sean irreales. Son realidades espirituales verdaderas, profundas, que nos hablan de una nueva relación con el Señor, porque Él mismo lo prometió y juró que todo esto que se nos iba a dar y que se nos iba a entregar en este pacto era para que pudiéramos volver a su presencia. Hermano Harold. Entonces podríamos decir, sí, entrar allí en él también en nuestro espíritu, ¿no? Claro que sí, claro que eso significa entrar en la realidad del espíritu. La fe viva viene del Dios vivo y esta tiene el fundamento en lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha declarado. Él ha dado su palabra con promesa y con juramento. La promesa y el juramento certifican que hay un pacto. La promesa y el juramento certifican que hay un pacto. Y un pacto está ligado al cumplimiento de algo que firman dos personas y que se comprometen en fidelidad a guardar lo que se ha establecido. Eso es un pacto. Por eso la promesa y el juramento que Dios hace certifican todo lo que Él ha hablado del nuevo pacto. El nuevo pacto está lleno de promesas que Dios ya ha hecho y que Dios ha jurado que se van a cumplir. Y que si nosotros entramos en pacto, pues vamos a volver otra vez a tener una realidad de comunión con Él. Y entonces la fe que nosotros ahora promulgamos es una fe que está sustentada en la promesa y el juramento que Dios ha hecho de que las cosas que estamos esperando van a ser. No estamos viendo, pero estamos creyendo a lo que Él ha dicho. Hermano, ¿está pesado o qué me dicen ustedes? No, hermano, está Sí. bien. Este es un alimento bien sólido. Sí, sí, claro. Hermano, algo también bien importante que nosotros, como decía Hebreos 6, 11:6, en Reina Valera, cuando dice, pero sin fe que es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Ya que nosotros ya tenemos acceso a Dios directamente, o sea, nuestras oraciones son escuchadas. Cuando nosotros realmente podemos colocarnos en esa posición, cuando estamos orando, ya somos hijos de Dios, ya tenemos la vida de Él, nos ha dado su espíritu para que nosotros seamos atendidos directamente por Dios y ya no como era antes, que ustedes decían el antiguo pacto, o como antes de nosotros llegar a ser hijos de Dios. Ya tenemos realmente cómo poder acercarnos a Él. Por eso es tan importante cuando vamos a hacer la oración, tener como esa conciencia, ser conscientes que si estamos delante de Él, de qué manera vamos a expresarnos, qué es lo que vamos a hablar con el Señor, si ya estamos seguros de que Él nos escucha, entonces, ¿qué es realmente lo que queremos que Él haga en nuestras vidas? Ya es como una comprensión de que el Señor quiere que le conozcamos para que podamos tener una relación íntima. O sea, es un presente hoy en Él que debemos disfrutar, amados hermanos. Amados, esto que está diciendo el hermano tiene mucho sentido.
Él nos permite esto que estamos hablando es para que podamos disfrutar de Él, para que podamos tener esa comunión con Él, para que podamos estar como hijos disfrutando de su presencia y adquiriendo cada vez más las realidades por la fe, porque con la fe se toman las realidades que son de arriba para poderlas ver acá abajo. Eso se toma por la fe. ¿Estamos, hermanos? Ahora, si la fe viva fuese solo creer a la manera como la entiende el hombre caído, si la fe viva fuera eso que dice el hombre caído, bueno, sí, ¿qué es lo que dice el hombre caído? Hay que tener fe, póngale fe. Una fe que no tiene ninguna sustancia. Si esa fuera la fe de la que nos estuviera hablando el Señor, entonces Santiago 2:19 no nos diría lo que dice. A ver, ¿qué le dice Santiago a los que dicen, sí, yo creo en Dios, yo también creo en Jesús? ¿Qué les dice Santiago a ellos? ¿Qué dice el hermano Wilson? Santiago, Adelmo, Santiago Los 2:19. los demonios también creen, pero tiemblan. A ver, leámoslo, hermano Adelmo. Santiago 2:19. Lo leo, mi hermano Adelmo, lo leo. Bueno, léalo usted que ya lo tiene, hermano Wilson. Léalo, hermanito 2:10. Wilson. Bueno, 2:19. Tú Sí. crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. A ver, ¿cómo le parece a aquellos que dicen, sí, yo creo en Dios, yo creo en Jesús como gran cosa? ¿Será que Dios verdaderamente los considera a ellos con una fe viva? Mire lo que está revelando Santiago. Santiago dice, ¿tú crees que Dios es uno? Y eso que, mire que Santiago le está hablando a personas que entienden la Trinidad. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, pero te quiero informar algo. También los demonios creen y tiemblan. ¿Esa es la fe viva? ¿La fe de los demonios es una fe viva? No, hermano. No. ¿Qué también dice Santiago sobre la fe en Santiago 2:17? A los que dicen que tienen fe viva. A los que dicen que tienen fe viva, ahora les está hablando Santiago en Santiago 2:17. ¿Quién lo tiene? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Oiga, hermanos, a los hijos que dicen tener fe, les está diciendo, así también la fe, si no tiene obras, ¿qué pasa con esa fe que no tiene obras? Muerta. Es muerto. Muerta en sí misma. La fe que no tiene obras es muerta en sí misma. Y entramos en un terreno que a veces ha causado mucha confusión, porque parece que Pablo dijera otra cosa. Las creencias del hombre natural no apuntan a una fe viva. Te lo repito, las creencias del hombre caído no apuntan a una fe viva. Alguien puede decir, y esto yo lo oigo cantidad de veces, que uno puede creer en lo que quiera, que al final de cuentas no importa que la fe de una persona contradiga lo que otra persona crea, al final todos tienen la razón porque es un asunto de fe. ¿Has escuchado eso o no lo has escuchado? Sí, dice el hermano Ademar que lo ha escuchado y a mí me parece que también. A esos que piensan eso, ¿qué tal si aquello que creo es un mero invento mío o de otra persona o un grupo de personas que vivieron un engaño o que creyeron lo que otro dijo con la intención de engañarlos? ¿Ah?
O sea que la fe viva está sustentada ¿en qué? La fe viva está sustentada por un Dios que se ha revelado y ha demostrado ser quien es y quien afirma ser. Esa es la fe viva. ¿En dónde está sustentada? En ese Dios que se ha revelado, en ese Dios que no solamente se ha revelado, sino que ha demostrado ser quien dice ser. Te voy a hacer una pregunta a ti. Un día viene una persona y te dice a ti: yo soy un excelente y perito arquitecto. Eso te dice una persona a ti. Ahora, la pregunta para que yo diga lo que él está afirmando que es cierto, ¿cuál sería la pregunta que tú le harías a este hombre que está diciendo que es un excelente perito arquitecto? ¿Y cuál es la pregunta que tú le harías para certificar a este hombre de verdad lo que él está diciendo? ¿Cuál es la pregunta que le harías tú? A ver, hermanos. Dice aquí mi esposa. Dos cosas. Yo le pregunto primero que muéstreme el cartón que lo certifique que estudió, y segundo, muéstreme el edificio que hizo. Ahora sí es un médico como el que tenemos acá. Se imagina, a ver, me va a operar. Ahí sí grave. Exactamente, hermana. Y con lo del médico está excelente. Otro podría decir: yo soy un médico y especialista en procedimientos quirúrgicos de corazón abierto. ¿Qué le preguntarías a este médico para certificar que lo que él dice? ¿Qué es la pregunta clave para decir esto es verdad lo que él está diciendo? ¿Cuál es la pregunta clave? ¿Qué le dirías? ¿Qué lo acredita? ¿Cómo? ¿De qué se graduó? Ah, sí, que dice el médico acá, ¿qué dice? ¿De qué universidad se graduó? ¿Y cuántos han muerto? ¿Y cuántos han muerto en manos de él? No, pues a mí me pueden mostrar un cartón, pero ¿cuál sería la pregunta clave que yo le haría a ese médico? ¿Cuántas operaciones ha hecho y cuántos han estado vivos? Exactamente, mi hermano. Él me está acreditando y me estoy diciendo: ¿qué tal que a mí me tengan que hacer una intervención quirúrgica corazón abierta y me presentan y él diga: me llamo fulano de tal, soy un médico especialista en procedimientos quirúrgicos de corazón abierto y soy el que lo va a intervenir a usted? ¿Qué pregunta tiene? Yo le diría: doctor, ¿cuántas operaciones usted ha hecho a corazón abierto? Y él me dice: ninguna, usted es el primero. Me levanto de la camilla y me voy. Claro. Ah. A ver, Mónica, hermana. Dice acá mi esposo que él le preguntaría que cuál es la tasa de mortalidad de sus pacientes. Sí, claro. ¿Cuántos pacientes has operado y a cuántos de lo que operaste les fue bien? Tú eres un médico especializado, pero también la otra que me puede decir es: no, yo he operado a 150 pacientes, con usted 151. ¿Y cuál es cómo le fue? No, pues te quiero decir que los 150 se murieron. ¿Cómo te Lo parece? Lo mata antes de operarlo. La fe viva está sustentada por un Dios que se ha revelado y ha demostrado ser quien dice y afirma ser. No es que tengamos un Dios que dice algo y no muestra y no ha demostrado quién es. Esa no es una fe que estaría sustentada en algo real. ¿Estamos, hermanos? Por eso es que Santiago afirma, este Santiago es muy interesante, ¿no? Porque el mismo Santiago afirma que los verdaderos hijos de Dios son portadores de una fe viva. A ver, lea usted ahí, hermano, Santiago 2:14. Eso le iba a decir porque me preguntaron acá que cuáles eran esas obras y me parece que esta es la respuesta con lo que acaba usted de decirnos, mi hermano. La fe sin obra es muerta, titula Reina Valera. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Ahí os digo, mi hermano. Hasta ahí por ahora, hermano. Hasta ahí por ahora. Fíjese usted una cosa, hermano, lo que está diciendo Santiago, ¿no?
que parece a veces que hay una contradicción entre lo que dice Santiago y lo que dice Pablo. Porque cuando nosotros hemos estado estudiando el libro de Romanos, ¿qué es lo que dice el libro de Romanos acerca de la fe? ¿Desde qué punto aborda Pablo la fe? ¿Se acuerda que Pablo dice? ¿Qué es lo que dice Pablo acerca de la salvación? ¿Que es por obras o sin obras? ¿Que es por solamente creerle al Señor, verdad? Pero acá Santiago está diciendo otra cosa, que parece que no tuviera como un punto de unión. Pues sí vamos a ver ese punto de unión. ¿Qué es lo que es claro y contundente? Que la palabra enseña que la salvación, el perdón de nuestros pecados, nuestra redención que recibimos por fe, no por obras, dice Pablo, la recibimos porque hemos creído en la obra del Señor, en la muerte y la resurrección. Esa es la fe para salvación. Pero esa fe es puesta en una persona. ¿En qué persona es puesta esa fe? En el Señor, ¿no? En el Señor Jesús. En esa persona está puesta nuestra fe. Ahora, si yo te pregunto a ti, ¿cuál es la sustancia de la fe que está hablando la Escritura? ¿Cuál es la sustancia de la fe nuestra? Si te estoy diciendo que la fe es puesta en una persona, ¿cuál es la sustancia de la fe? Jesús. Exactamente. Nosotros. ¿Cómo, hermano? Cristo en nosotros, hermano. La sustancia de la fe es la persona del Señor Jesucristo. La sustancia de la fe viva en lo que la palabra nos enseña, la fe. ¿Se acuerda que yo le hablaba de cómo se definía la fe? En esa otra traducción decía, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan. Y ahora te estoy diciendo que la fe es puesta en una persona y que la sustancia de la fe es la persona del Señor Jesucristo. ¿Por qué te quiero decir esto? Porque es necesario que tú entiendas que la vida en el Señor no se trata de enseñanzas que recibimos de Él como un sistema de creencias. Nosotros lo que recibimos es a Él. Nosotros no venimos al Señor para recibir unas enseñanzas. Nosotros lo que vinimos al Señor es para recibirlo a Él. Y toda religión humana tiene que ver con recibir enseñanzas, mandatos morales, manuales de conductas, normas a seguir. Todas las religiones del hombre tienen como meta eso. Pero la vida en el Señor no se trata de que nosotros sigamos las enseñanzas, los mandatos morales, los manuales de conductas del cristiano, las normas a seguir por el cristiano. No, nosotros no recibimos eso. ¿Qué es lo que recibimos nosotros? Nosotros recibimos una vida, una sustancia. Eso es lo que dice Primera de Juan 5:12. ¿Qué dice Primera de Juan 5:12, hermano? ¿Me la lee algún hermano? Sí, lo leo, sí. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. A ver, hermano Wilson, ¿es claro eso? Completamente, mi hermano. Ahí está en realidad mostrándonos lo que en realidad debemos comprender, de que esto se trata es de una vida y no se trata de unas normas, como usted decía, mi hermano, sino de recibir esa vida. Y al recibir esa vida, pues nosotros por esa vida vamos a expresar realmente esa vida en nuestras acciones o en nuestro hacer. Exactamente. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Así de sencillo. ¿Cómo le parece a usted, hermano Nilton? Sí, mi hermano, nos queda, yo creo que muy claro con su explicación, que es que esa sustancia
está en nosotros. La fe no es una palabra, ni es un acto, ni es un hecho, ni es una obra. La fe es una persona y esa persona en su sustancia está en nosotros. Y ahí es cuando cobra esa fe, se vuelve vida, cuando está en nosotros, mi hermano. Gracias, hermano Nilton. Hermano Wilson. Hermano, creer y fe son dos cosas diferentes. Bueno, habíamos hablado ahora que cuál es la verdadera, la fe viva, la que cree a Dios. Pero hay una fe muerta que también cree, pero no cree a Dios. De pronto cree en Dios, pero no cree a Dios. Hay una gran diferencia, porque los demonios dicen que tiemblan, creen y tiemblan. Ellos creen en Dios. ¿Cuál es el problema de los demonios? Con esa creencia que tienen, que esa creencia no los lleva a ¿qué? No tiene la vida. No tienen, número uno, la vida, y esa creencia no los lleva a obedecer a Dios. Ellos creen en Dios, pero ellos no le creen a Dios, que es otra cosa diferente. Hermano Harold. Gracias, hermano. De acuerdo a lo que ha explicado, me surge una pregunta. De acuerdo a Gálatas 5:6, que dice que porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ajá. O sea que hay un trasfondo que es el amor, ¿no? Claro que nosotros vamos a unir ahora, en la otra enseñanza, vamos a unir la fe con el amor. Buenísimo eso que dice mi hermano. La fe está íntimamente relacionada con el amor. Ahora, los hijos de Dios, ¿qué es lo que recibimos? Recibimos una vida, recibimos una sustancia que nos es dada. Sin esa vida no hay realidad de Dios verdadera en nosotros. Para que lo tengas claro, hermanos. La fe viva comienza a funcionar cuando esa vida me va convenciendo que estoy mal, que estoy gravemente dañado y que no puedo remediar esa condición por mí mismo ni por ningún otro ser averiado como yo. No podemos salvarnos a nosotros mismos, ni ningún otro ser humano nos puede salvar a nosotros. Por esa vida que nos es dada, comenzamos a entender que no podemos hacer ninguna buena obra para mejorarnos o para mejorar nuestro estado. Entonces, cuando esa fe viva comienza a operar en nuestro corazón, entendemos de todo corazón y clamamos de todo corazón a Dios para que nos salve. Porque desde ese momento, cuando clamamos a Dios, el Señor viene a nuestro rescate. Él espera oír ese clamor tuyo. Por eso es que la palabra de Dios dice, clama a mí y el Dios vivo se manifestará. Clama a mí y yo te responderé. Eso hace la fe viva, que el Dios vivo se acerque a una criatura como yo. ¿Estamos? Amén. 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 Esta vida que ha sido implantada ahora en mí, esa sustancia me lleva a encontrar a Dios y a relacionarme con Él, y a relacionarme con Él hasta las últimas consecuencias. Y esa misma vida comienza a convencerme que debo creer a lo que Dios ha dicho y a lo que Dios dice. No es solamente lo que Dios ha dicho en un pasado, sino a lo que Dios dice. Esta es la verdadera fe que salva y se convierte en fe viva. ¿Estamos, hermanos? Amén. Amén, amén. Bueno, hermanos, ¿cómo les parece que se nos quedó aquí ya la noche? ¿Ah? Muy bueno, se pasó el tiempo muy rápido. Pues, Creo que esto hay que continuarlo para la próxima porque quedamos con ganas de más. pero hermano, le digo, por fe la noche no ha llegado todavía. Oh, hermanos,
Cuando nosotros comenzamos a pedirle al Señor que nos permita entender todo lo que Él tiene para nosotros, entonces vamos a darnos cuenta de qué es lo que Él nos ha dado, porque Él nos ha dado muchas cosas y esas cosas se toman con una fe viva. Una fe viva es activa en tomar lo que Dios nos ha dado. Una fe muerta, ¿qué es lo que hace? Escucha y escucha y escucha, y pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses y pasan los años y no pasa nada en nuestra vida. No hay nada. ¿Estamos, hermanos? Amén. Por eso es que Amén. la fe viva tiene ese obrar. Y ese obrar me habla de una actividad. Y una actividad que se ve afuera, se refleja afuera, se muestra afuera, tiene la razón de ser afuera, porque el fruto se ve afuera, el fruto es para verse, el fruto es para admirarse, el fruto es para disfrutarse, por eso se llama disfrutar. Hoy nos enseña